nos habla, la que de pronto, como digo, nos interesa mucho es la primera y la segunda ley. La otra pues es un equilibrio térmico y la otra, digamos la última, podría ser el cero absoluto que hablábamos de Teodoro Kelly, el cero absoluto en el 273, que es muy complicado alcanzar, es muy difícil llegar hasta ese estado. Entonces, la primera ley dice que nada se crea ni se destruye, luego hablamos de todo el concepto del universo y luego pasamos a otra de que todo tiende a la entropía o el desorden, o sea, parte de ese caos que comentamos, donde surge la vida. ¿Por qué? Vamos a ver que por los sistemas termodinámicos no se viola ninguna ley, a pesar de que parecemos organizados, ¿sí? Ustedes se miran, sí, pero yo existo, yo soy perfecta, digo, yo soy perfecta, yo soy una niña muy bonita, ¿sí? Y tenemos un orden, pero ese orden lo ganamos a costa de ¿qué? De aumentar la entropía en el entorno donde nos movemos. Bien. Entonces, ustedes tienen esto en el libro y ven que esa energía se puede transformar en cualquiera de estas: mecánica, nuclear, interna, térmica, química, de fusión, energía potencial, cinética. Todos son conceptos de física newtoniana, hablando de los conceptos. O sea, son cosas que de manejo de lo grande. Lo que vimos anteriormente es de lo pequeñito, de lo micro. ¿Ya? Pero entonces, esto es lo que sucede. Y entonces, resulta que nosotros somos sistemas termodinámicos abiertos. No somos sistemas termodinámicos cerrados, ni adiabáticos. Ustedes lo tienen ahí en el libro. Tienen la misma imagen. ¿Sí? Y todo, ¿qué pasa? Les decía cómo se aumenta la entropía, o sea, el desorden, más calor al medio ambiente donde estamos. ¿Bien? De hecho, ya se cuenta, si entramos, allá estaba haciendo frío y entramos al salón donde hay un gran grupo de gente y encontramos que está caliente. O sea, ¿por qué? Porque estamos emitiendo calor. Y más con todos esos pensamientos y toda esa forma como lo pusieron ustedes a pensar, todos esos cerebros botando pensamientos cuánticos y toda una señal. Eso botamos energía como un berraco ahí. Entonces, importante eso que somos un sistema termodinámico abierto. Y entonces partimos ya, como digo, de este elemento unicelular que es, como dicen, donde está todo, donde tiene un núcleo, donde tiene un citoplasma, donde tiene un tejido endoplasmático, donde tiene los ribosomas, donde tiene las mitocondrias, y que acordémonos que fue una simbiosis de una bacteria que se metió dentro de la membrana celular que comentábamos anteriormente y que nos permite que podamos manejar la energía, el ATP, en la que va a producir la adenosina trifosfato, básicamente, para que tenga energía y pueda realizar todas las reacciones bioquímicas que ustedes encontraron en la que son exergónicas o endorgónicas, ¿sí? O sea, que pierden o que ganan. Vemos que de pronto este pudo haber sido una de las primeras moléculas, que es lo que se plantea, que apareció en el ARN. Y vamos a ver que se empiezan cómo se forma el ARN y el DNA en tripletas de aminoácidos y de bases de pirimidina o purinas, y tiene esta conformación. Ya, ustedes miran ahí de la forma que ustedes vieron, que pasaron allá en la parte inicial, molecular, y cómo las guaninas generalmente se unen con la citosina y la adenina con la timina. O sea, tiene que haber como una empatía para que encaje, ¿verdad? Y cuando se desdoblan, como
o en caso de la meiosis para la producción de las células reproductivas, pues se copia lo que puede adherirse a cada base pirimídica de estas que están ahí. Entonces, el objetivo es transmitir información, y esa información básicamente ustedes lo vieron desde biología aquí cuando estaban acá en el edificio de allí al lado. En morfología, que es una replicación, que hay una transcripción de esa información al ADN y que hay una traducción para la formación de la síntesis de las proteínas como tal. Que en 1993 se proyectó el famoso proyecto Gutenberg, y en el 2003, más o menos 2003, aparece ya estipulado lo que es el genoma humano, casi el 100%. Y encontraron grandes cosas, como por ejemplo, antes se creía que cada gen generaba usted proteínas y le generaba aminoácidos. Y se dieron cuenta, que una cosa es lo que se piensa o se teoriza, y otra cosa es lo que se confirma. O sea, esto es ciencia, método científico. Bien, 3% de los genes codifican proteínas. El mayor porcentaje es no codificante. Y ese no codificante, pues, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la epigenética. O sea, la parte externa del entorno actúa y activa o desactiva determinados genes para adquirir determinada función. Bien. Y así es como pasó y como funcionó todo el proceso evolutivo. Y el proceso evolutivo no es una cosa cortica, por eso dicen, por eso la gente cree que nosotros hemos existido por siempre. No, no llevamos nada como Homo sapiens. Entonces, el código genético es ese conjunto de reglas por el cual los codones son trasladados a un aminoácido. Entonces, estos aminoácidos, estos códigos nos dan diferentes tipos de aminoácidos. Ustedes saben que manejamos en nosotros 20 aminoácidos, pero en la naturaleza pueden haber 200 aminoácidos diferentes. Pero lo que nos compete a nosotros son esos 20 aminoácidos. Y hay unos que son, acuérdense, esenciales y otros que son no esenciales. O sea, que los producimos o que no los producimos. Esa transcripción está basada en este concepto de las RNA polimerasas. Tal vez ustedes allá en zoología les pasaron un video y les mostraban cómo pasaba esa RNA polimerasa, cómo iba pegando, iba como haciendo, iba actuando como una rueda y va actuando sobre los nucleótidos y los grupos metilo. Ese CH3, imagínense ustedes ese carbono con esos 3 hidrógenos. Entre más metilación haya, eso quiere decir que la epigenética está actuando más. ¿Ven? La metilación es de la parte epigenética. Y la cromatina, acuérdense que dependiendo del grado de condensación, porque está conformada por histonas. Las histonas son como el pegante de esos genes. Entonces, ese grado de condensación de la cromatina nos va a dar el grado de acetilación. Cuando es alto, es cromatina menos condensada, genes activos. Cuando la cromatina está menos condensada, o sea, está sueltica, pues se puede leer, puede expresarse. Son genes que van a ser activos. Esta es como la imagen de esa transcripción, donde está la RNA polimerasa tipo 2, que es una de las más, digamos, más protagonismo. Allí en este proceso hay unas secuencias que se repiten mucho, y acuérdense que hay inhibidores y aumentadores, los enhancers y los que reprimen. Entonces,
También el proyecto Genoma Humano nos demostró que la gran mayoría, por no decir todas, las enfermedades tienen un origen que están allí, ya sea por la parte genética o qué alteración. Y en cada brazo, llamen los brazos corto o el brazo largo del cromosoma, aparecen las enfermedades y están numerados necesarios en diferentes segmentos que se pueden localizar. O sea, ya, como le digo, desmonta una serie de mitos y cosas. Hay cosas que realmente no se saben, estamos de acuerdo. Hay preguntas que no sabemos, hay cosas que por qué se muta un gen, por qué no. ¿Qué factor es el o qué factor epigenético es el que lo estimula para que se produzca? Pero hay unos muy claros. Por ejemplo, sabemos que el cigarrillo tiene 200 o 500 moléculas que van a actuar sobre la epigenética, que van a transformar los genes y que va a llevar a un cambio que va a producir cáncer. ¿Cáncer de qué? De todo. El cigarrillo produce cáncer de todo. De todo. ¿Ven? Entonces se conocen los mapas genéticos y los mapas físicos. O sea, eso ya está identificado. ¿Por qué es importante eso? Porque miren ustedes ahí, echemos una lecturita ahí, Néstor, aquí cerquita. Importancia de la genómica, diagnósticos asintomáticos, predecir el riesgo en hijos, reducción de muertes, fármacos, reacciones, beneficio de la radio o quimioterapia, terapia génica, cirugía profiláctica, genómica microbiana, bioarqueología, medicina forense, trasplantes, productos alimenticios y peligrosos, no todo es belleza. Perfecto, mire, ¿qué pasa? Miren que les puse en rojo la palabra peligros. ¿Por qué? Porque pueden haber, nosotros sabemos dónde está el origen de la enfermedad, pero si no tenemos la cura, resulta que pasa que ella muere, digamos, y paga determinada plata que le hacen, tiene un hijo y le hacen su mapa genético, o usted mismo lo pueden hacer, paga una plata y listo, ya saben. La posibilidad y la probabilidad de que usted termine con Alzheimer es tanto, la probabilidad de que usted termine con esta enfermedad es tanto, ¿sí? Pero si no tenemos la cura, ¿qué le genera a usted? Ansiedad, produce preocupación, ¿ven? No todo es belleza. Y mire cómo la cirugía profiláctica sí es una cosa importante y aplicable. Sabemos, por ejemplo, ustedes han visto a esta niña Angelina Jolie. Sí, pues de mujer tan hermosa, hermosa. Y le tocó hacerse mastectomía bilateral por su BRCA1 o BRCA2 que tenía, para evitar la posibilidad de cáncer de seno, más forectomía, etc. Eso es cirugía profiláctica. ¿Ven? En el carcinoma, por ejemplo, el medular del tiroides, hay una alteración también que cuando se expresa la posibilidad de que al niño, al paciente, le salga un cáncer temprano es muy alto. Entonces hay que plantearle una tiroidiectomía total, más suplencia. En la alteración del gen de la cadena 1, para crear que codifica las uniones intercelulares. En el cáncer gástrico, la mayoría del tipo intestinal, dos tipos, difuso y intestinal, pues hay que plantear gastrectomías profilácticas también. Toca, porque usted no se va a esperar a que le aparezca el cáncer. Eso es cirugía profiláctica. Y eso hay muchos ejemplos. Y actualmente con mayor razón. ¿Por qué? Porque los oncólogos, pero van a miles. O sea, identifican estudios, medicamentos que actúan sobre determinado anticuerpos monoclonales por acá, etcétera, medicamentos antihormonales,
eso ya, digamos, es el presente y el futuro del manejo del cáncer. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la proteómica, pues acuérdense que hay 4 estructuras: la primaria, la secundaria, la tercera y cuaternaria. La secuencia de los aminoácidos, entonces, que la primaria, la secundaria, que los puentes disulfuros, la terciaria, que la conformación tridimensional, y la cuarta, la de los isómeros, puede ser esto, leo de esto. Es la química, bioquímica, como digo, de prekinder, que ustedes ya deben ver. Lo primero, pues yo se los dije porque pues yo sé que muchos de ustedes de pronto no tenían mucho conocimiento de lo que vimos en la hora anterior, pero esto pues ya no han visto. Me cuento más en que lo revisen, lo repasen, porque de eso depende, como les digo, de una estructura terciaria que, por ejemplo, los priones. ¿Qué son los priones? Alguien que me diga qué es un prion. Una proteína que tiene una alteración de la estructura terciaria que puede generar una enfermedad. Hoy en día se plantea, por ejemplo, que la posibilidad del Alzheimer esté ahí en los priones. ¿Okay? Entonces, la forma, mira, tiene un receptor que tiene una forma así triangular, y tiene la proteína que es la que cae ahí, pero ya no la tiene en forma triangular, sino que tiene medio escuadrada, medio chuleta, no le entra, no cuadra. Miren ustedes la perfección de la evolución, porque todo se produjo por ensayo y error. Sí, o sea, piensen un poquito que lo que estoy hablando no es carreta, no son pendejadas. Esto es un proceso muy interesante y muy hermoso, muy espectacular. ¿Okay? Bueno, y así sucesivamente es lo que se está buscando y se maneja hoy en día. El otro punto es recordar cuál es el ciclo celular. Vemos que la mitosis es el más que se demora menos tiempo, que hay una fase G0, una fase G1, G2, G. Y la mitosis, pues es el que aprendimos, ustedes aprendieron cuando estaban por allá en primaria, porque la profesora de ciencias les habló de esto y les hicieron hacer el dibujo, ¿no? O en el bachillerato. Luego llegaron acá a la universidad y nuevamente les volvieron a hablar de eso. Entonces, ¿cuáles son las bases de la mitosis? A ver, Andrés, ¿cuáles son las bases de la mitosis? ¿Cuál? Pues realmente son todas las que están ahí en la diapositiva, solo que en la cuarta de ellas pueden decidir no ir replicándose y ya pues, salir del ciclo. ¿La qué? Uno pues es No, esa no es, sino cuáles son las bases de la mitosis. a las bases. No, fases, o etapas de la mitosis. Pues hay varios descubrimientos sobre todo y pues la mitosis es, como usted decía, la más corta donde se replica el ciclo. Y igual es bastante sí salir del ciclo. ¿No te acuerdas de cuáles son las bases? Pues sería el G1, G2. No, es que estas no son las bases del ciclo celular. Ah, la mitosis. Sí, mire, estamos en Colombia, Andrés, estamos acá. ¿Qué? ¿Su merced estás estudiando ahí o su merced está haciendo un trabajo? ¿Está poniendo atención? ¿Sí? Bueno, Andresito, entonces no te acuerdas cuáles son las bases de la mitosis. Ya por ahí eso, sóplele. Entonces son, mire, esos que están ahí. Y cuando ustedes miran esto, eso es lo que está en el libro, porque no estoy diciendo de nada del otro rato. Ahí está. Miren si esta vaina no es un descreste, ¿sabes? No es un descreste, esa duplicación celular, pero guiada por cuestiones electromagnéticas, por campos. Usted puede alterar esta mitosis con un campo, usted le pone un campo electromagnético, se lo cambia. Entonces ahora sí entienden por qué era tan importante que habláramos un poquito de lo anterior, que todo se rige por eso.
¿Ven? Fácil, fácil, etcétera, etcétera. La duplicación de los cromosomas. Y esta otra, que es la división de la meiosis, para la formación de la naturaleza encontró dentro de ese ensayo y error algo para diferenciar el positivo del negativo. Entonces apareció el X y apareció el X, Y. ¿Listo? Y si no, pues ni modo, solo mujeres, pues teóricamente no podría haber hijos, solo hombres tampoco. Entonces, por eso existen teóricamente positivo y negativo, como las partículas y las antipartículas que decíamos al comienzo, y por eso les decía del concepto fractal, todo se repite a diferente escala y con diferentes cualidades. ¿Ven? Bueno, entonces, además tiene unos, dentro del ciclo, tiene áreas de restricción. Cuando hay errores, trata de corregir. Los corrige 2 o 3 puntos, como ustedes ven ahí, para que no se siga cometiendo errores. Porque ahí es donde pueden aparecer las hiperplasias, donde aparece la transformación de los tumores benignos, los adenomas, a adenocarcinomas, cuando teóricamente fallan estos mecanismos. Esta es un resumen de lo que es la señalización, del proceso de señalización, basado en las diferentes etapas del ciclo celular, G1, G2, S, síntesis. Y pues ahí aparecen una serie de enzimas que ustedes también conocieron y vieron cuando hablaron de biología molecular y les hablaron de esa parte. Entonces vale la pena, como les digo, revisar ese aspecto. El futuro del genoma, pues es que el futuro, estamos en el futuro ya. Esto era lo que se planteaba y sigue siendo válido. El manejo de las células madre, la terapia génica. Y, como les decía, la aparición de la computación cuántica. La computación cuántica hará posible manejar el genoma en unos próximos años, no sé cuántos efectivamente, porque esa respuesta no la tiene uno, pero sí, digamos, en la medida en que la computación cuántica se desarrolle, pues vamos a tener ya cómo se pueda movilizar, cambiar un gen por otro, que ya se puede hacer y se pueden hacer muchas cosas, estoy de acuerdo, pero esto se hará de una forma mucho más rápida. Entonces, ¿por qué aparece el cáncer? Pues el cáncer aparece por mutaciones, sabemos, por ejemplo, hay algunas que dicen pueden 5 o 6 mutaciones continuas, ya aparece una hiperplasia, luego aparece ya una mutación mayor. Las diferentes etapas, mutaciones de los proto-oncogenes, o sea, son genes que están ahí potenciales, genes potenciales que van a terminar en cánceres, o sea, desarrollando cáncer. Cuando se mutan, esos genes oncosupresores, pues ahí sí, ya digamos que fácilmente vamos a ver, se expresa el cáncer como tal. El concepto de apoptosis, todos sabemos que es la apoptosis, ¿cierto? La muerte celular programada. Y las terminaciones y la enzima del ADN y los cromosomas, los telómeros y las telomerasas. Aquí está, de pronto, y están y siguen manejando, a pesar de todo, con el cuento, como decíamos, los anticuerpos monoclonales y todas estas moléculas de las estructuras terciarias y primarias, primarias, secundarias y terciarias de las proteínas. El manejo del cáncer, el manejo de la longevidad de los pacientes. Veíamos cómo el viernes les mostraba cómo
para el año 2050, más del 20% de la población será mayor a 65 años. Entonces, cada vez los promedios de sobrevida aumentan. ¿Ven? Mutaciones tan sencillas como esa. ¿Ven? Por ejemplo, la aparición de la anemia de células falciformes se da porque dice en el codón 6 del gen beta de la globina, en la que la base timina es sustituida por adenina, lo que ocasiona que el ácido glutámico en vez de la globina sea sustituido por valina. ¿Qué pasa? Que ese cambio de una sola base conlleva en una forma exponencial y crea esta forma de glóbulos rojos falciformes. ¿Y eso para el paciente qué es? La desgracia, las desgracias. Nadie es una falciformes. Esto conlleva ulceraciones, alteraciones de crecimiento, o sea, todas las malformaciones que ustedes quieran. Solamente por ese cambiecito. Un error genético. Tiene también este cuadrito, cómo se forman los clones celulares por estas alteraciones del ciclo celular, cómo una célula dentro de esa hiperplasia cambia y ya pasa a displasia, que ya es un paso más avanzado, ¿sí? Y termina en un carcinoma in situ, que es el que no ha pasado la membrana basal. El que ha pasado la membrana basal va a invadir ¿qué? Los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos. Más agresivo, ¿cuál? Es el que pasa va en los vasos sanguíneos. Aquí está lo que decíamos, mutaciones de protocogenes y oncogenes, y cómo esa mutación por el lado derecho termina en cáncer y aquí por el lado izquierdo pues termina en una proteína que tiene una función normal. ¿Bien? Se han estudiado varios, pero de los más estudiados está el gen de retinoblastoma, que es un tumor intraocular. Ustedes saben que ustedes son oftalmólogos, hablaron del retinoblastoma, ¿verdad? Y el guardián del genoma humano, que es el P53, está implicado en más del 60-70% de los cánceres del humano. La apoptosis que ya vimos, las partes del cromosoma, y hablamos de los telómeros, del centrómero, los brazos cortos, brazos largos, y esto que son las caperuzas que les dicen hasta cuándo se va a replicar la célula. Y que si, digamos, en los cánceres se ve como hay un aumento de la telomerasa que hace que sigan creciendo y que, como le digo, la célula se trate de volver inmortal. Lorelita, ¿no te manda? ¿Piensas? Bueno. Entonces, otro concepto importante que ustedes deben tener en mente son los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales no solo son de los tumores, sino de los procesos inflamatorios, de cualquier proceso inflamatorio. Lo que pasa es que cuando se aumenta y aparece ya el cáncer, se aumenta la concentración y dan cifras mucho más elevadas. Bien, eso es un marcador tumoral. Y la mayoría no es que hayan marcadores tumorales específicos, no, pero sí hay unos que son como característicos de determinado tipo de tumor. ¿Sí? Vamos a mirar, por ejemplo, la alfa-fetoproteína. ¿De cuál será? ¿De qué tumor? Testicular. ¿De cuál? Próstata. Alfa-fetoproteína. Testicular. No, el hepatocarcinoma. El antígeno carcinoembrionario se eleva en varios tumores, pero lo utilizamos más para cáncer de colon.
La calcitonina, para carcinoma que Perdón, regular perdón. del tiroides. Entonces, miren, pues la tasa ácida prostática y si para cáncer de próstata. Y así sucesivamente. Por ejemplo, actualmente se utiliza mucho la inmunohistoquímica para buscar los tumores neuroendocrinos. Dentro de eso está la cromogranina, la cineatoxina y la CD56. En la forma como actualmente se pueden diagnosticar los tumores y diferenciarlos con marcadores tumorales. Expresan tales estos, tal. Por ejemplo, el cáncer de seno, pues expresan que CD20, CD57, CD tal. Este es el luminal A. El otro expresa tal luminal B. Y así sucesivamente. O sea, los diagnósticos actualmente se tratan de hacer un diagnóstico casi molecular. ¿Ya? Ahí están. Los melanomas, los linfomas, los sarcomas de ovario, etc. Todos estos también los tienen ahí en su libro. Ahí los pueden leer, los pueden revisar. Tienen una sensibilidad y una especificidad. Se cuenta que no son 100%. O sea, el marcador tumoral ideal no existe. No existe. ¿Ya? Entonces, hablamos de que dentro de los avances después del proyecto humano y de todas estas cosas que ya se identificaron los tumores, pues está la cirugía predictiva, que me parece que es de lo más importante, pero también se desarrolló en este ciclo, pues lógicamente la cirugía mínimamente invasiva, aparece ya la robótica, aparece la telecirugía. Se puede, desde un sitio, puede operar un paciente con un robot a distancia, teniendo el robot allá y mandándole la información con otro robot acá. Entonces, eso. Y con inteligencia artificial, por ejemplo, recientemente hicieron un estudio donde al robot se le enseña, se le muestran videos, se le meten en el software, como veíamos y hablamos de inteligencia artificial, y aprenden a operar, por ejemplo, una hernia. Pues obviamente primero, en modelos animales, estoy de acuerdo, pero aprenden, comillas aprenden, o sea, lo desarrollan. Y obviamente cuando hay problemas, pues va a haber las circunstancias. Por eso decíamos que la inteligencia artificial depende mucho de la forma como la alimentemos y cómo la enseñemos. Eso ya hicimos la cirugía preventiva y llegamos a este concepto de los 3 elementos básicos que tenemos en la vida como sistemas termodinámicos abiertos. Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Entonces los carbohidratos, pues ustedes saben que le fascinan al cerebro porque de entrada tienen glucosa, las transforman en glucosa. ¿Sí? Le dan la plata que usted tiene en el bolsillo. Los 50.000 pesos que diariamente le da a su papá para que vengan aquí a la universidad. ¿Sí? 50.000, no mínimo, que creo que les pueden estar. ¿No? A ver, ustedes tocan, que estamos muy tacaños, como así. Pues eso es lo que se van a gastar para el transporte, para el Transmilenio, para el corrientazo, las cosas, para comerse el tintico, la empanada aquí, las charas. Todas están bien buenísimas de ellas. Esos son los carbohidratos. Y son compuestos principalmente de estos de carbono y hidrógeno de oxígeno que se almacenan en el glucógeno hepático principalmente o muscular, y la génesis en el ciclo de Krebs para hacer gluconeogénesis con aminoácidos que
ayudan a hacer la neoglucogénesis dentro del músculo o dentro del hígado. Los lípidos están formados de triglicéridos. Esto es bioquímica elemental de lo mismo de primaria. Bien. Tienen ácidos grasos, el glicerol, esos ácidos grasos pueden ser de cadena corta, mediana o larga. Los de cadena corta son los que tienen ¿cuántos carbonos? Menos de 12. de 4 carbonos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Eso que están pensando, sí. Muy bien, los veo divinamente. Fórmico, acético, propiónico y butírico. Pero son importantes, pues claro, por ejemplo, el butírico es fundamental, por ejemplo, para la integridad de las mucosas intestinales. Los de cadena media, de 4 a 12 carbonos, y los de larga, más de 12 carbonos. Bien. Bueno, entonces son como ¿qué digo yo? Los hidratos lípidos son como los, ¿qué diría yo? Usted va al banco a sacar la plata, usted no tiene la plata en el bolsillo, tiene que ir a sacarla. Toca gastar, se nos acabó la plata. Cada 4 horas, cada 6 horas, ¿qué pasa? ¿Qué le da al ser humano? ¿Le da qué? Hambre. Empieza a ruir esa tripa como un berraco. ¿Qué hambre no se va a hacer? Ahorita. Toca ir a echarle un pastelito, una cosa que diga uno que la vida existe. ¿Ven? Pero cuando él acaba la plata, no quiere sacar plata. ¿Listo? Y estos lípidos pues, son ácidos grasos que se llaman saturados, insaturados. Los saturados los insaturados son los que tienen dobles enlaces. Los saturados los que tienen todo completamente. Sus carbonos están llenos. Los insaturados son los que teóricamente hacen comillas más daño porque se depositan y sobre todo de triglicéridos de cadena larga que producen la esteatosis hepática y producen el hígado graso. También se clasifican por el omega. Dentro están los omega 3 y el omega 6. El omega 3, ¿para qué? Pues para la parte inmunológica, que es fundamental. Ya hablamos de los que eran esenciales y no. Y pues hay una gran cantidad de ventajas de los triglicéridos de cadena media sobre los de la larga. Los de larga pues son, como digo, las de la letra, la vitamina Che, que ya sabemos. ¿Vale? Chicharrón, todo lo que al cerebro le fascina. La manteca al cerebro le fascina, porque se transforma en energía y entonces se siente chévere. Y va a tener un depósito. Bien. Bueno, y llegamos a las proteínas, que son ese ahorrito que usted tiene allá. Por eso el paciente, pues primero consume en 24 horas, usted lo puede poner, pero le pone el carbohidrato, le pone un poquito de glucosa y destroza y para aguanta. ¿Ya? Pero ya después empieza a consumir ¿qué? Los triglicéridos, o sea, la grasita. Los neumáticos que tienen el abdomen y la grasa intraabdominal. Y al final pues termina comiéndose las proteínas. Pues esto yo creo que lo vemos en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes han visto las imágenes, esqueletos, claro, los músculos, ¿no? Y son, sin las proteínas pues realmente no existiríamos. Desde un punto de vista evolutivo, pues realmente sin
proteínas no podríamos existir, porque tienen todas las funciones que realizan, musculares, de hormonas, de señalización, etcétera, etcétera. Y estos son los aminoácidos. Entonces, aquí vemos el radical y la función COH, que COH es ácido, y además el grupo amino. Amino, se va con ácido. Y crean la unión peptídica como tal. Entonces, todo esto funciona, pero basado en dónde? En este ciclo, el ciclo de Krebs. Y ese ciclo de Krebs sucede en dónde? En las mitocondrias, en la membrana interna de la capa de la mitocondria. Y decíamos cómo entraba en la célula, en la simbiosis que ocurrió evolutivamente, y ahí vienen las diferentes partes, van entrando para formar, digamos, la producción de energía. Y antes decimos que carbohidratos producen ¿cuántas calorías? 4. Proteínas, 4. ¿Y lípidos? 9. Bien. Es importante tener en mente eso, y por eso, como le digo, los lípidos le fascinan al cerebro como tal. Entonces, el famoso ciclo de Krebs, ustedes ya lo conocen, y la formación de la urea. Esto es importante para medir uno el nitrógeno ureico en la orina, por ejemplo, cuando se hace un balance nitrógeno. Bueno, eso sería los aspectos grandes. Ahora, viene la pregunta de los diferentes títulos que les voy a dar para no hacerme largo y extenso, pero sí les pido que el hecho de que los estemos hablando es porque son temas que ustedes deben revisar, porque es la respuesta sistémica al trauma. Y es que no es solo el trauma, tiro, puñalada y accidente automovilístico, no. Es que una cirugía es un trauma controlado. Una cirugía es un trauma controlado. Y por eso el paciente pues sobrevive más fácilmente. Y están esos 3 ejes: el hipotálamo hipoficiario, la respuesta de fase aguda, el sistema nervioso simpático. Sin esos no podemos sobrevivir. Sin corticoides, sin cortisol, no podemos sobrevivir. Y están como mediadores las famosas citoquinas, de ahí 28 identificadas importantes, que son las señalizaciones o son los intermedios de del metabolismo como tal: interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 2, interleuquina 18, que crea una respuesta proinflamatoria y otra antiinflamatoria. O sea, el equilibrio, tiene que haber un equilibrio entre esas dos cosas. Cuando el proinflamatorio gana, el paciente muere. Se necesita alguien que contrarreste eso. Y hay citoquinas que son inflamatorias y otras que son antiinflamatorias. Bueno, eso es más o menos la idea. Lo que pasa en el sitio de la lesión: se produce factor de necrosis tumoral, y la interleuquina 1 son como los protagonistas que van a desarrollar todo este ciclo. El sistema nervioso simpático fue fundamental, porque es el que nos va a ayudar al catabolismo de los lípidos, que produce adrenalina, noradrenalina, localizado en la parte ya torácica y lumbar, y el parasimpático en la parte cervical y sacra. El uno para catecolaminas y el otro para la producción de la acetilcolina, que tiene que ver esa respuesta vegetativa para que haya un equilibrio. Las citoquinas, los metabolitos mediadores de inflamación. Acuérdense que cada molécula de estas tiene una función,
y expresa a veces una emoción. ¿Qué pasa cuando a uno se le baja la serotonina? ¿Qué le produce? Depresión. Depresión. ¿Qué le pasa cuando está muy enamorado? ¿Qué hormona produce? Oxitocina. Oxitocina y prolactina. La de las madres. ¿Entiendes? O sea, la evolución le hizo como acá en una molécula, las endorfinas, ¿sí? La dopamina. O sea, esas son. No porque uno tenga que estar permanentemente feliz, no. La vida es un equilibrio. La vida no es fácil llevar. De una vez, todo el mundo lo sabe. Pero, no te juega. Si se nos altera cualquiera de estas moléculas, nos lleva. Recuerda que habíamos hablado en la clase de esófago del óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula fundamental para las reacciones de vasodilatación, vasoconstricción y aparición de relajación del músculo liso. Y viene una respuesta ante el trauma, además de todo estas proteínas de choque caliente, sí, que son las primeras que se producen. ¿Sí? Está la proteína C reactiva, por ejemplo, que uno la pide para descartar o mirar que si hay una respuesta inflamatoria importante. Hay una respuesta celular, esta es una respuesta humoral, pero está la respuesta celular de los diferentes glóbulos blancos, y esto produce una curva que es hipometabólica, que se llama la fase del trauma, y otra que es hipermetabólica, que es la fase del flow. Esto es una curva clásica de descripción de la manera de la respuesta al trauma. Y en ella incluyen las moléculas, incluyen los glóbulos blancos, y ven cómo, digamos, en la fase 4, que es la última, es la restauración. O sea, después de un trauma muy severo, lo último que se recupera es el tejido adiposo, o sea, otra vez el depósito energético que está en el tejido adiposo. Esa es la fase flow de la respuesta al trauma. Pero es uno de los diferentes cantidad de elementos. Y hay un concepto que es fundamental recordar, lo que es la rata metabólica o tasa metabólica, la cantidad de producción de calor que se genera y de energía. Entonces, ustedes miran, ¿sí? Acá hay un gasto energético basal, que es cuando usted se levanta por la mañana para poder que su corazón funcione, usted pueda respirar. Usted está consumiendo energía, ¿sí? Pero apenas se levanta, ya comienza una actividad física, ¿sí? Y luego viene, se echa su desayuno, se echa sus tintos, se echa sus huevos, se echa lo que ustedes se metan temprano, ¿sí? Y eso genera una cantidad de energía que es el gasto total de energía. Esa tasa metabólica es fundamental, importante, porque puede estar aumentada, puede estar disminuida. ¿Qué la estimula más? La triiotironina y la tetración, o sea, la T3 y la T4 son fundamentales. Usted está hipotiroidiano, que está, digo, huevado ahí, trabajo. Esa es la razón de ser, porque es un metabolismo. Y las calorías tienen que ver mucho con el consumo de nitrógeno. Entonces miren, por ejemplo, lo que más consume son las quemaduras. Luego el trauma esquelético, luego la sed, la infección. Miren la cirugía electiva. Se ve que es un trauma, pero un trauma controlado. No es tan severo como eso. Y acá está el desnutrido, que no tiene con qué, pero no puede utilizar su prójimo. Que se necesitan calorías, se necesita nitrógeno para poder el trauma como tal. Pero ustedes
ustedes se dan cuenta, miren, ahí está la relación. Y dense cuenta que hay unas calorías específicas para cada circunstancia que no van más allá de 150 calorías por gramo de nitrógeno para poder hacer este ciclo de nitrógeno. Cuando empezó la nutrición parenteral en boga en el mundo en el año 70, la gente le metían calorías. Entonces se llamaba nutrición parenteral o se llamaba hiperalimentación. Claro, porque pensaban que entre más calorías le diera al paciente le iba a ir mejor. Y resulta igual que el paciente, eso no era cierto. Y ustedes saben que hoy en día los pacientes sépticos que tienen una glicemia elevada se les aplica insulina. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen hiperglicemia tienen mayor mortalidad. O sea, no se necesita tanta caloría. Se necesitan unas concentraciones específicas para que el paciente responda. ¿Ya? Bueno. El otro tema que ustedes tienen que también revisar es líquidos y electrolitos, porque somos 60% agua, o somos 50% de las mujeres, porque tienen más grasita, la que les da las bolitas, se ven todas bonitas. ¿Ven? Entonces, es una molécula que tiene unas características que es como un dipolo, miren. Una parte positiva y una parte negativa. Por eso permite, por eso es el solvente universal, es el más importante y el que permite la vida tal como la conocemos. Nosotros buscamos vida en los planetas donde haya agua. Vamos a buscar donde haya ácido sulfúrico. Venus no hay, y Venus está lleno de ácido sulfúrico. ¿Ven? Haya agua y agua líquida es posible y con propiedades coligativas especiales. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua se congela a los cuantos grados, a los 0 grados. Somos muy inteligentes. ¿Y el agua bulle a cuántos grados? 100. Vamos un día cuando nos despertamos vamos arriba. Bueno, muchachos, entonces, gracias a esta molécula es que podemos vivir. Acuérdense que hay enlaces iónicos, enlaces covalentes que comparten electrones, que son los metales, por ejemplo. Eso es química de prequímicos. Bueno, entonces, ahí está todo este concepto. Ya hablamos del 40% intracelular, 60% agua, los cuales 40% son intracelular, 20% extracelular, 5% intravascular, 15% intersticial. Y está basado en la ley de Stalin, la presión osmótica, lo que es el concepto de difusión. Hay hormonas que actúan ahí como la DH, una natriurética, y hay que aprenderse cuál es la composición de esto y de los cristaloides. O sea, un cirujano tiene que saber esto, porque si no, ¿cómo? ¿Cuál es el cristaloide más que se parece más al plasma? ¿Cuál? El actor de dormir. El lactato de ring. Este Salvador está pero iluminado hoy. Cuidado después de eso. Bien. Entonces las alteraciones son estas, de déficit o de exceso. O se sube o se bajan los electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo. Los grandes. Bien. Y los desequilibrios ácido-básicos, acidosis, alcalosis. Vamos a ver rápidamente que estos cuadritos ustedes los tienen en el libro también, más o menos. Cuando está aumentado, cuando está bajo, cuando el calcio se aumenta, cuando el calcio se baja. Nos pueden matar.
el calcio se aumenta, nos puede matar. Si el potasio se aumenta, nos puede matar. Una forma sencilla de hacer una eutanasia es con cloruro de potasio. Una mezcla bien concentradita, ¿cierto? Nos va a llevar a paro. Se coloca uno un poquito de algo que lo duerma. Y le aplica eso. En eso está basado la eutanasia, ¿no? Y en dormir el paciente eso. Y la eutanasia está aprobada aquí en Colombia. Ustedes sabían. Obviamente que utilizan otra forma. Pero bueno, entonces existen todas estas alteraciones, el magnesio también, las cantidades, hipocalcemia, hipercalcemia. Eso permite hacer diagnósticos, les decía, por ejemplo, el calcio oscila entre 8 y 11 miligramos por ciento. Cuando usted encuentra un calcio por encima de 15, 16, eso es un carcinoma paracerebral, que está regulado por la PTH. La PTH, ¿sí? Al aumentarse, aumenta la radiación del riñón, favorece una cantidad de problemas, formación de cálculos, dolores articulares, etcétera. Entonces, nomás con una solicitud de un dato del calcio o del sodio o del potasio, usted ya puede hacer los diagnósticos. Un hiperaldosteronismo primario, por ejemplo. Y eso lo tiene en el libro. Yo les estoy diciendo esto, es para que no crean que esto no tiene que saberse, que tienen que saberse. ¿Ya? Bueno, y obviamente las diferentes alteraciones. ¿Qué es el pH? Pues el pH es la concentración de hidrogeniones, que lo normal debe ser esta, para que las funciones del metabolismo funcionen bien. Cuando hay mucha acidosis, pues ¿qué quiere decir? Que no hay una buena cantidad de oxígeno, es la hipoxia. Cuando hay una alcalosis, puede ser lo contrario, pero también nos puede matar al paciente. ¿Okay? Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ustedes también vieron en el bicarbonato sobre CO2, bicarbonato por el riñón, CO2 por el pulmón. Y bueno, diferentes formas, ¿qué pasa cuando se baja, cuando se aumenta el bicarbonato por CO2? Esto ya es muy básico. De aquí diferentes formas. Por ejemplo, una obstrucción pilórica. ¿Qué alteración hidroelectrolítica se produce? ¿En la sangre? Tiene una obstrucción pilórica, tiene un cáncer, una úlcera abdominal con un duodeno deformado, tiene un cáncer gástrico con un síndrome pilórico. Alcalosis metabólica. Nos lleva a una alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipopotasémica, porque trata de compensarse. Bueno, entonces, esto, como le digo, es una revisión. El concepto del anion gap, fundamental en la unidad de cuando ha sido pues en el MEC, y ahora vamos a hablar de otra cosa. Y hay otra cosa que un cirujano tiene que conocer. ¿Será que un cirujano no tiene que saber de hemostasis? Sí. Entonces, las 4 fases de la hemostasia son estas. No es solamente la coagulación, porque la coagulación es una parte, pero si falla la vasoconstricción grave, si falla la fibrinolisis, pues una coagulación intravascular diseminada. ¿Y cómo le evaluamos? Con la historia clínica, con estudios, con el TP, con el TPT, ¿ya? Cómo se activa la plaqueta, es fundamental. Y dése cuenta que el sistema de la coagulación tiene 2 vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Entonces hay que repasar cuál es la parte de la coagulación. Porque vamos a encontrar pacientes hemofílicos, por ejemplo. Y hay que saber qué tipo de hemofilia es, hemofilia A, B o C. ¿Ven? Así que esto es que las 3 fases. La formación del principio convertidor de protrombina, la segunda de la protrombina, la trombina, el fibrinogen, la fibrina, y la otra
sea, es esto, protrombina, atrombina, fibrinógeno, anfibrina, y aquí viene la parte de la fibrinolisis después. Aquí se necesita el 13A, que es el estabilizador de la fibrina. Si esto no está bien, grave. Y eso es que son moléculas. ¿Y cómo se producen las moléculas? Pues se producen primero en el hígado, estamos de acuerdo con el de coagulación. Hay unas que son dependientes de vitamina K y otras que no. De los pacientes que toman warfarina, pues tienen inhibidos los factores dependientes de vitamina K. ¿Ven? Actualmente pues hay otros anticoagulantes que no tienen, digamos, ese mecanismo de acción, sino actúan sobre la antitrombina. No requieren tanto seguimiento de TP ni tanta cosa, son más fáciles de manejar, pero sin embargo ustedes van a encontrar que después de una cirugía grande, larga, hay que dejar al paciente con enoxaparina, o sea, una heparina para prevenir el tromboembolismo pulmonar, que es una de las complicaciones, como vamos a ver en el desarrollo después de Semana Santa. Vamos a hablar de complicaciones quirúrgicas. El miércoles vamos a hablar de prepostoperatorio y el después de Semana Santa hablamos de eso. Pero ¿qué van a hacer en Semana Santa? Fuera de rezar y darse azotes y todo eso, ¿qué más van a hacer? Descansar. ¿Van a Estudiar. ¿Van a estudiar? ¿Qué van a estudiar? ¿O solo diversión? A descansar. A descansar. La teoría de todo. Ustedes me tengan razón que la teoría de todo es listo. Bien. Bueno, listo. Entonces, la fibrinolisis viene en el libro. ¿Y será que un cirujano no tiene que saber qué es el shock? ¿Cuál es el más frecuente? El shock hipovolémico. Después tenemos el septic con nosotros. Pero es que nosotros manejamos no solo pacientes sanos, sino pacientes enfermos. El shock cardiogénico, shock, digamos, obstructivos. Entonces, hay que mirar y saberse el cuadrito de la clasificación de los diferentes grados de shock, grado 1, 2, 3, 4, que tienen un cuadrito. Y tienen que saberse el cuadrito, qué opinan ustedes. Pero la pregunta va, que aquí salen 2 o 3 preguntas para el examen, claro que sí. Claro. Danielita. Daniela. Daniel. Sí, eres tú. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, los diferentes tipos de shock, neurogénico, enfermedad cardíaca, traumático, hemorrágico, la patogenia. Y este es el cuadrito que les digo. ¿Sí ven? No se alcanza a ver bien. Pero este cuadrito se lo van a aprender. ¿Listo? Bueno, Juan Gabriel, pero usted tiene el libro, ¿no tiene el libro? ¿Tiene el libro o no tiene? Sí. Imagínense ustedes un jueves santo, como a las 3 de la tarde. Eso es emocional. Yo digo el domingo de Ramos, en lugar de pegar uno, pues uno se siente. Bien, entonces hay un tipo de respuesta a la administración de líquidos, que eso también es básico para saber cuándo el paciente necesita una cirugía. También hay que, como digo, son conceptos grandes, pero hay que saberlos. Aquí vemos las diferencias, sobre todo cuando hay irritación yugular o cuando no lo hay. Ya sabemos eso, tratamiento cardíaco, la atención, pueden producirnos este tipo de shock. Miren ustedes que con un catéter de Swan-Ganz uno puede diferenciar todas estas cosas: gasto cardíaco, resistencia vascular, PVC y la quimio pulmonar. ¿Saben qué es la quimio pulmonar? Vamos a mirar en el día que hablamos de eso. Pero miren que el consumo de oxígeno en todos está aumentado, menos ¿en dónde? En el septo. ¿Por qué será que está
puede tener todo el consumo que usted quiera, pero si tiene dañada la mitocondria, porque las bacterias y las toxinas le dañaron todo el sistema, no puede utilizarlo. ¿Sí? Puede tener toda la gasolina, pero si no le funciona el motor, nada que hacer. Lo manejamos con cristaloides, con sangre, con cirugía, ¿cierto? O con soporte hemodinámico con la unidad de curado intensivo. La forma de manejar eso. Bueno, esto ya es otro cuadro, tampoco lo voy a meter. Y necesitamos el concepto de transfusiones. Entonces, ya se cuenta ustedes que el dador universal, ¿cuál es? El O negativo. Y el que puede recibir de todos es AB positivo. AB positivo. La clasificación en C, cuando hablamos de pacientes políticos, se demora 3-5 minutos. Esto es lo que necesitamos grande para que nos manden. Si ya queremos algo más, ya prueba específica son 55 minutos, casi una hora. Pero podemos defendernos inicialmente con esto. ¿Tiene complicaciones? Pues sí, todas esas, reacciones transfusionales, transmisión de enfermedades virales, riesgos menos comunes, por eso, inmunosupresión. Siempre que se transfunde un paciente, pues se aumenta el riesgo de infección y se aumenta la sobrevida cuando estamos hablando con pacientes con cáncer. Entonces, está definido que más o menos por debajo de 7, el límite son 7 gramos por decilitro, más o menos, para poner un número. Por eso, si un paciente tiene eso, pues mejor transfundirlo. Si no, pues no, para evitar estos riesgos, sobre todo en enfermedades, digamos, programadas. En trauma sí nos toca mandarle informe, ¿no? Acuérdense que hablamos de la reanimación homovolémica, la relación 1-1-1, ¿cierto? La que ¿y será que el cirujano no tiene que saber de esto? El Viernes Santo estudian la cicatrización. El jueves la parte de coagulación. Y ahí seguimos, de la base inflamatoria, que la plasma inicialmente, la vasoconstricción, luego que migran los leucocitos, después los nucleares, el macrófago, luego aquí que produce colágeno, y luego acá que remodelan para que no creen cicatrices hipertróficas o queloides. Hay una diferencia entre un queloide y una cicatriz hipertrófica. ¿Ya? Bueno. Entonces, esto es lo que sucede en la fase inflamatoria. Y miren cómo va aumentando la resistencia con el paso del tiempo de la herida, cuando ha quedado bien hecha la fisura. Pero nunca será igual al tejido original. ¿Listo? Entonces, miren cómo va alterando y cómo se va aumentando. Y llegamos. ¿Será que es importante que comamos si somos sistemas termodinámicos abiertos? ¿Será que sí? No. Usted ya tiene nada, diga saben que se van a forzar. ¿Será que Caicedo termina esta jornada rápida? No llama a pero es para que lo revisen, ¿no? Entonces, hay que conocer cuáles son los elementos. Ya hablamos de este caso energético de estrés. O sea, 1, 1.2, 1.5. Hablábamos de las fracturas, de la sepsis, ¿sí? Y tenemos que hacer una valoración subjetiva y otra objetiva. Subjetiva es lo que vemos, lo que preguntamos. En ese bostezo, a Laurita le pregunto, ¿cómo desayunaste? Dime, ¿qué comiste hoy? Dime, ¿qué desayunaste? ¿No me voy a tomar? ¿No he hecho un huevito? ¿No he hecho un huevito? ¿Quién echó huevito aquí esta mañana? 2. Ah, Andrés, es duro. Tiene una cara de que echa a comer a tu huevo. Entonces, bueno, entonces uno dice que come, que no es que no puedo comer, ¿por qué? Porque es que no tengo hambre, no tengo hambre. No, porque es que vomito, no porque tengo diarrea. Entonces ustedes
pacientes con ese examen físico hacen una evaluación si el paciente está o no, digamos, nutrido o no, y luego vamos a la parte objetiva, peso, proteína seca, función, y hacemos esto que se llama balance nitrogenado. ¿Cómo se hace un balance nitrogenado? Tiene yo. El balance nitrogenado es igual al nitrógeno ingerido menos el excretado, ¿cierto? El ingerido se hace calculando los gramos de proteína que ingiere el paciente al día. Lo dividimos por 6.25, que son 16% de nitrógeno, tiene un gramo de proteína. O sea, que avance de nitrógeno. Menos el excretado, en 24 horas, orina 24 horas. Por eso es que miden la orina en 24 horas. ¿Ya? Cuando es positivo, pues está en anabolismo. Cuando es negativo, está en catabolismo. Entonces, el ideal es que estemos como niveladitos. ¿Bien? Entonces, estas gorditas pueden estar desnutridas porque no pura manteca. Esta plaquita, sí, yo creo que Dios mío, no hay de dónde agarrar nada. Debe estar desnutrida posiblemente. Es posible, no siempre. Bueno. Esta está muy bien, pesa bien. Y le tomamos muestricas para mirar las proteínas, etc. ¿Sí? Bueno, muy bien. El desarrollo de la nutrición parenteral tomó auge cuando empezó la era espacial. Recuerda que esa vaina fue en los años 60 y años 70, cuando llegaron a la luna y todo el cuento, pero es que la luna es aquí nomás, son de horitas, eso no es cerca. Pero a Marte, imagínense, 6 meses, uno echando allá, 6 meses. Imagínense, miren el problema tan serio que se plantea para la exploración del universo, no como dicen que vamos al espacio y al ritmo de la vida por el universo, para ir un personaje. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Qué es? Vamos al espacio. El virus de la vida. Bueno, entonces ahí comienzo, digamos, la forma de cómo sería, digamos que no, la alimentación no fuera, digamos, de nada, porque llegar a un mercado ahí en la sonda espacial, muy complicado. Entonces, el señor Ludwig arrancó con esa cosa, y aquí esto se manejaba, por ejemplo, destrozas al 50%. Eso es bastante. Pues pueden utilizarse todavía, pero se puede disminuir la concentración 30%. Los lípidos deben ser al 20%. Los aminoácidos pueden ser 7.5%. Entonces es una mezcla, ¿sí? Y el objetivo es que la nutrición enteral es mucho mejor que la nutrición parenteral. O sea, lo que entra por la boca y el intestino es mejor que eso. ¿Cierto? Y obviamente hay complicaciones del catéter y complicaciones metabólicas. Porque podemos tener hiperglicemia, podemos tener déficit de sustancias, de vitaminas, de oligoelementos, etcétera, 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 que tienen que ser calculados por un nutricionista y por una persona entrenada en nutrición. Por eso los hospitales siempre tienen una persona que se dedica a eso, un médico, a la parte nutricional. Ustedes saben que ya existen estas cosas y la mejor vía es la vía enteral. Y finalmente, ustedes, digo yo, ¿será que un cirujano no tiene que saber bien? Porque estamos trabajando con pacientes que están infectados o que se pueden infectar. Pero yo los invito a que miremos el mecanismo de acción de cada una de ellos, que es un antibiótico profiláctico. ¿Cómo lo seleccionamos? El empírico es el que utilizamos sin saber qué germen es, pero lo utilizamos basado en la zona donde estemos actuando. Si estamos actuando sobre la piel, pues algo contra los positivos. Pero si nos metemos al colon, toca meterle todo, positivos, negativos, anaerobios, porque
10 a la 12 o a la 13 son bacterias por cada gramo de materia. Bien, puras bacterias. Los requisitos. Los antibióticos profilácticos son los que utilizamos antes de que haya ocurrido la contaminación. ¿Por qué? Porque hay cavidades que no están contaminadas. ¿La cavidad abdominal está contaminada? No. ¿El cráneo ahí arriba de la cavidad? No. Entonces, que no se haya contaminado. Y para eso se coloca una dosis preoperatoria 1 hora antes del procedimiento máximo. Luego otra dosis intraoperatoria si el promedio de la vida media del antibiótico es la cirugía dura más. Y máximo una dosis preoperatoria y no más. De hecho, solamente con la dosis preoperatoria es suficiente. Créanme, el antibiótico se convirtió en un momento de la vida hasta que por fin la gente entró razón en el ansiolítico del médico, el ansiolítico del cirujano. Se acostaba uno a dormir. ¿Están con antibióticos? Sí. Dormía en un ansiolítico. Pero ya se sabe que no es necesario, no le embarren porque está creando más problemas. Pero estudia, sabe cuáles atraviesan la barrera placentaria. Y pues son todos estos que ustedes ya conocen. Y ya decíamos, esta es la definición. Ya dijimos cuáles son los principios, son esos que los acabo de decir. Y tienen las complicaciones. Complejidad, bien, la parte final del libro del capítulo está esto, pero creo que ustedes también van a tener la charla con el doctor Carbón para hablar de esta parte de cirugía mínimamente invasiva, les va a explicar cuáles son los principios. De modo, muchachos, que eso era, creo yo, cuando decimos de la robótica, que eso ya es un hecho, aquí en Colombia ya, donde no haya robot en una ciudad, porque ya está muy joven. Y cómo se debe ubicar, digamos, en el cirujano y las demás partes. Las áreas de cirugía actuales que deben tener al robot